Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Kinmo TV, su medio digital, presenta Trinchera del Agro con el ingeniero Carlos Bustamante y el licenciado Julio Horacio Quinde Moreno. Despacito amanecía, ya estaba casi clareando. Una mañana ecuatoriana con olor a siembra y pasto. Yo ya estaba sobre el surco, cara al sol, la frente en alto, cuando alguien desde el camino me gritó, medio asustado: dicen que hay guerra en la tierra, dicen que se están matando. Yo me había puesto a pensar en guerra y en qué sé yo cuánto, cuando vi al surco fresco, miré la yunta de mansos y vi la tierra fresquita y la semilla esperando. Y pensé pa' mis adentros, con alma de ecuatoriano, tierra rara huele a patria, es mejor que siga arando. Amigos, amigas, hermanos ecuatorianos, este es su programa La Trinchera del Agro, con sabor a campo, con sabor a producción. Creemos que es muy importante tocar temas actuales. Hemos visto en los últimos días situaciones de lluvia, inundaciones, deslizamiento, problemas netamente causados por el invierno, el fuerte invierno. Pero ante toda esta adversidad, quiero hacer una reflexión muy profunda, una reflexión que nos compete a nosotros, los hombres del agro, los hombres del sector agrícola, las mujeres y la familia campesina del país. Este país nuestro, ubicado en América del Sur, en la mitad del mundo, con cero gravedad, nos tiene grandes oportunidades plasmadas. Este país pequeño, con 283.000 más de kilómetros cuadrados, cuenta con 4 regiones. En definitiva, pues, nos atraviesa la cordillera de los Andes, la costa del Pacífico. En definitiva, pues, la situación geográfica contribuye gran parte a la biodiversidad que tiene el Ecuador. ¿Y por qué les decía esto? Porque es importante conocer qué es lo que tenemos nosotros. Ecuador pertenece a un grupo de 12 países, de 12 países que representan el 70% de la biodiversidad del planeta. Es decir, el país tiene importantes patrimonios y muy importantes estos patrimonios naturales de la humanidad, que debería ser utilizado por el gobierno como base del desarrollo económico, social y cultural y productivo del país. Sí, señores. Somos privilegiados, uno de los 12 países megadiversos del planeta, del mundo. En ese sentido, pues, nos toca manifestar
que ya dejémonos de andar hablando o escuchando o que nos entretengan. Ecuador, hay que mirar al campo. Ecuador, una miradita al campo. No, señores, la miradita al campo ya la hacemos nosotros que estamos en el agro. Nosotros que trabajamos la tierra. Entonces, es importante determinar este tipo de acción. Y hablando de números estadísticos de población de nuestros ecuatorianos, pues sabemos que nosotros, que la gran mayoría de los habitantes está en el área urbana que también tiene concentraciones básicas fundamentales en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, y en la provincia del Pichincha, la ciudad de Quito, a donde existen la gran concentración urbana, la gran población. ¿Y por qué manifestamos esto? Porque ahí están los centros concentrados, hacia ahí deben estar dirigidos, incrementados nuestros productos. Pero esa es la forma incorrecta como se desarrollan polos a través de una no adecuada distribución de la riqueza, y hablo no de la riqueza de la plata que existe en los bancos, sino de la riqueza de nuestro país, de esta riqueza natural, biodiversa que tenemos dentro del campo económico, social, cultural y productivo, de los cuales yo señalé ya, en más de una ocasión se ha dicho, y se lo ha escuchado por ahí, que debe ser el pilar o la base del desarrollo de este país. Nosotros, por ejemplo, en el campo, el sector agrícola y pecuario tiene una gran infraestructura adecuada. El sector agrícola del país se encuentra dividido básicamente en dos campos fundamentales. Los grandes productores y los pequeños productores. Los grandes productores por la gran empresa agrícola o la agricultura empresarial, será humilde, y la otra, la de los pequeños agricultores, que es básicamente la agricultura familiar campesina en el país. Con graves problemas, seguro, que sí. La una, básicamente, la gran agricultura empresarial se dedica a la exportación fundamentalmente de los productos, mientras que la otra, la agricultura familiar campesina, la más importante de todas, porque es la que determina, escúchenme bien, determinan la capacidad de la soberanía alimentaria para el país. Y esta agricultura familiar campesina, reconocida por la FAO Ecuador, representa el 84% de las unidades productivas de una concentración total del 20% de la tierra aproximadamente. Y con la poca capacidad de utilización de agua adecuada, pues de acuerdo a las formas de riegos que se establece el uso de agua. Escuchen bien, con el uso de agrotóxicos a todo nivel, sin que exista, pues, una de las precauciones de tener, pues, un uso racionalizado de todos estos agrotóxicos en el país. A veces nosotros, por ejemplo, desconocemos este tipo de situaciones, ¿no es verdad?
Desconocemos totalmente que somos un país, pero con una importancia a nivel planetario, que somos un país que contamos con fortalezas a nivel mundial y también que somos un país que gozamos de la influencia directa de la corrupción instaurada en los gobiernos de turno. Cosa que ha tenido pues que ver mucho con el desarrollo agrícola y pecuario en este país y con el desarrollo total mismo de la patria. Pues no nos cansaremos de repetir que la producción agrícola nacional, por ejemplo, de los pequeños productores, que les decía yo que representa básicamente la agricultura familiar campesina, que es la producción de la mayoría de los alimentos que se consumen en la mesa de los ecuatorianos. Es decir, de hablar de esta soberanía alimentaria, las cuales pues, se sienten amenazada día a día por la gran mayoría de las unidades productivas de la gran agricultura empresarial o agricultura de exportación. Entonces, cuando tocamos el tema así, la gente dice, bueno, esas son las fortalezas que tenemos, esas son las condiciones que tenemos. Claro, tenemos un banano único en el mundo, tenemos un camarón muy importante para el mundo, tenemos un cacao fino de aroma único en el mundo, en definitiva tenemos cualquier cantidad de productos exóticos, de los cuales pues no tradicionales en el país no gozan de una difusión importante y no gozan de un privilegio. Porque los gobiernos de turno nunca se han preocupado de mantener, por ejemplo, aquello. Así, y nos han pasado pues un sinnúmero de facturas y nos han tratado de engañar durante diferentes formas, inventándonos un sinnúmero de palabras que inciden muchas veces en la fortaleza publicitaria de los gobiernos, pero no inciden en la producción de nuestro país, ni en el fortalecimiento de cada una de las unidades productivas que tenemos los pequeños agricultores de este país, con las falencias debidas, ¿no?, y existentes de ayer, de anteayer, del pasado y de hoy, del presente. Y si no arreglamos esto, seguiremos con las mismas en el futuro. Así es, mientras sigamos extendiendo parches, los gobiernos que han venido, los que vienen, pues no habrá un desarrollo auténtico. Y ahí nos han metido, por ejemplo, cualquier cantidad de proyectos y programas que no han determinado pues políticas de estados agrícolas y pecuarias en el país. No hemos sacado provecho del gran patrimonio natural que tenemos los ecuatorianos, como se señalaba anteriormente. Entonces, pues, el gran patrimonio natural contempla también lo que conocemos nosotros como el medio ambiente nacional. Alguna vez señalaba yo que la política ambiental en el país es una de las más importantes que existe en el planeta. Una gran legislación ambiental, los cuales nos permite, por ejemplo, tener literalmente pues un país ordenado en este campo, cosa que en la práctica es diferente. No se llega ni siquiera a incrementar, por ejemplo, ni el 5% de conservación y manejo
del medio ambiente. La tasa de deforestación sigue avanzando. No hay un control ambiental. Ecuador ha sido, respecto a los incendios en este último periodo que pasó, 2024, hemos visto perder miles y miles y miles de hectáreas por incendios forestales, y así sucesivamente pues partes de áreas urbanas como se conoció en Pichincha, afectada. Entonces, remediar, por ejemplo, todos aquellos pasivos ambientales, pues es para nosotros importante en lo que vamos a señalar. La FOA Ecuador tiene, por ejemplo, grandes informaciones y también, pues, grandes sugerencias, ¿no? Y dentro de ellas, por ejemplo, hay una información del año 2008, donde, por ejemplo, se calcula que 198.000 hectáreas por año están afectadas, ¿no? Y esto, pues, tiene como objetivo fundamental reducción de la producción en el país, ¿no? Estamos hablando de la deforestación. Entonces, esto nos debe preocupar muchísimo y es ahí donde entramos nosotros fundamentalmente a ver cómo mitigar los impactos de la forestación. Y al mismo tiempo, pues, nosotros decimos, habrá el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería puesto un alto a la expansión agrícola con respecto a la deforestación. Funcionarán bien, por ejemplo, lo que ha puesto en marcha el Estado como programas de sociobosque o el Programa Nacional de Reforestación y Forestación. Por eso he escuchado que van a incrementar 1 millón de hectáreas en estos últimos periodos. Bueno, en definitiva, pues, hablamos de aquello. Y nos entramos ya fundamentalmente a lo que nos interesa, ¿no? Lógico es que los impactos derivados por este sistema de tala de árboles, pues nos está pasando factura. La naturaleza reacciona, ¿no? Y lo que se prevé y se siente, pues hoy estamos viviendo también parte de aquellos impactos derivados por el cambio climático, lo cual pues se requiere medidas de adaptación muy apropiadas y poner en prácticas diferentes formas de amortiguación para todos estos procesos, donde el país prácticamente no tiene pues, las condiciones necesarias, porque sus políticas, de acuerdo a las secretarías de Estado que les corresponde, pues implementar y derivar acciones, no lo ha hecho. Y pasamos nosotros con este antecedente al Ecuador actual, al Ecuador que vive, el Ecuador que tenemos hoy, al invierno fuerte, fugaz, duro, que nos ha tocado vivir. Entonces entramos en el 2025, con antecedentes ya establecidos, y vemos, por ejemplo, cómo vive el Ecuador este invierno entre enero y febrero, devastador. Devastador porque
nosotros pues hemos visto las noticias, hemos visto informes de los medios de comunicación, porque poco hemos podido hacer por trasladarnos al lugar de los hechos. En pocos sitios hemos estado, pero cuando hablamos de todos estos temas anteriormente, vemos que esto nos está pasando factura. Y no es que solamente vale comentar y aceptar lo que el dicho popular dice, pues bueno, con la naturaleza pues no se puede. Seguro que sí, que la naturaleza reclama lo suyo. La naturaleza exige respeto también. Y cuando esto no ocurre, pues a su haber existen estos tipos de inconvenientes. Quien habla pues ha vivido toda la vida, ha vivido porque es la gran verdad del sector agrícola. Montubio de nacimiento, pues, y hasta el día de hoy sigo laborando la tierra. Y yo en lo largo y ancho de la vida, pues he visto inviernos más feroces y más fuertes que aquellos, pero con menos estrago, con menos pérdidas, con menos condiciones existentes con las que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hablaba anteriormente no existía. No existía. Existía pues una naturaleza controlada, una naturaleza que tenía lo suyo, había un acuerdo, una relación establecida, y hoy pues tenemos a nivel global, a nivel del planeta, pues los grandes impactos climáticos causados por diferentes actividades que se realizan en el planeta, y uno de los grandes eventos que se realizaron, se realizan y se seguirán realizando si no ponemos mano dura, es la deforestación. Y nos metemos, por ejemplo, en el país cuando decimos que las lluvias destruyen más de 5.000 hectáreas de cultivos. Seguro, grandes pérdidas en el sector agrícola en el país se están dando ya. Se han dado. Entonces, lo que ha causado el invierno, estos 2 meses que tenemos y entramos al tercero, que según el INAMI se prevé lluvias hasta el 13 de marzo. ¿Ya? Desde que hablamos del UNAMI, por ejemplo, a nivel mundial, Estados Unidos va a restringir este personal y capital para la investigación oceanográfica y meteorológica. Eso afectará la información que se tenía de mano propia e inmediata para todo el mundo. Entonces, cuando señalamos nosotros que hay grandes pérdidas y uno de los grandes cultivos afectados es el arroz, ¿no? Y el cultivo del arroz se da pues en gran mayoría en la provincia del Guayas, parte de Manabí y parte de Los Ríos, ¿no, verdad? Entonces, al ver este tipo de... Ahora entramos a lo mismo de siempre. Señores,
del gobierno nacional, con el respeto que se merecen, con la gran sapiencia y sabiduría que tenemos los ecuatorianos. Seguro estoy, segurísimo estoy, de que esta gente que ha perdido sus cosechas, que ha perdido su capital, no se pudo haber hecho algo antes. Y escuchamos por una caja de resonancia que dice vamos a reactivarlos, vamos a ayudarlos con nuevos créditos, vamos a ayudarlos con un kit, vamos a ayudarlos con algo. Y es que eso soluciona el problema. Eso estaría supliendo cuándo y cuánto se necesita para restablecer y fortalecerse totalmente. Seguro que no. Seguro que no. Pues yo les pregunto a ustedes, ¿lo mismo ocurrirá con la gran capacidad que tienen la empresa exportadora o la agricultura empresarial? Solamente para diferenciar las acciones, analizamos, por ejemplo, este tema. Porque la gran industria agrícola empresarial, pues se invierte, tiene la capacidad para invertir, tiene las condiciones económicas para hacerlo y proteger. Yo conozco industriales aquí en Yaguachi donde se ha habido una gran cantidad de pérdidas arroceras. En el mismo sector, señores, en el mismo sector, hay industrias arroceras que no se han inundado. ¿Por qué? Porque han hecho sus trabajos técnicos y han protegido su propiedad. Cosa que un pequeño agricultor no puede hacerlo. Cosa que un pequeño agricultor no tiene los recursos para poder hacerlo. Miren lo que está pasando en el sector, por ejemplo, de las parroquias Roberto Astudillo y todos los recintos aledaños. Un sector que hace años era piñero, hace más de 20 años, y ahora se ha convertido en un sector bananero y cacautero. Sectores que nunca se habían inundado, escúchenme bien, que nunca se habían inundado en esta temporada, en estos meses que tenemos nosotros. Hay sectores que hasta el día de ayer, todavía, según información que tuvimos, todavía están con agua. Y eso ya comienza a sentirse. Estamos en invierno, ¿no? El banano, pues les había explicado anteriormente, pues el efecto se lo ve después, ¿no? 3, 4 meses, ¿no? Y el cacao también. No es que el cacao tiene inmediatamente un estrés hídrico, y esto lleva como consecuencia a la caída de la flor.
Y al no haber flor, no hay producción, y no hay producción, pues la situación económica se porta hoy, en el día complicada para las futuras actividades de cosecha. Y les digo esto porque yo fundamentalmente conozco, y hablo con propiedad, es porque en este año que pasó, y el año anterior tampoco, no se han limpiado los esteros, no se ha hecho el desasolve adecuado, la limpieza. Y entonces, como hay la concentración de lluvias, los aguaceros que decimos nosotros sistemáticos, han ido acumulando, saturando el suelo, y no se permite un drenaje adecuado, rápido y eficaz. Cuando hablamos de este tipo de accionar, ¿hablamos de qué? De que las cosas sí se pueden y sí se podían haber hecho. ¿Para qué? Para amortiguar un poco. No al 100%, pero sí podíamos haberlo hecho. Mire, sectores que en inviernos más fuertes que estos nunca se inundaban y hoy se han inundado. Y grandes sectores, grandes. Están bajando poco a poco. ¿Por qué? Como les decía anteriormente, porque no ha existido una verdadera preocupación. Y es ahí donde queremos nosotros decirles, señores de los gobiernos seccionales, me refiero yo a las prefecturas, a las alcaldías y a las juntas parroquiales. Unos van a decir no hay competencia, otros van a poner un poco de excusas. Y las excusas sobran, ¿no es verdad? Pero nosotros no aceptamos eso. Porque no es así. Es su obligación y es el derecho que nosotros, los agricultores, exigimos porque nos pertenece. Porque nos pertenece. Anteriormente, pues en otras prefecturas, sí se había hecho en el sector, de los cuales estoy hablando, que es un gran sector de influencia, son algunas miles de hectáreas, pero no se ha hecho. Allí tenemos las consecuencias. Ahí tenemos las consecuencias. ¿La verdad? Esas consecuencias pues, son las que nos están pasando factura. ¿Eh? Y vaya para recordar. ¿Y en cuántos sitios de los 143 inundaciones que causan crisis y desbordes en la provincia del Guayas tenemos como consecuencia estos mismos problemas? El desasolve de los esteros, ríos, la limpia de canales de riego y drenaje son fuentes fundamentales para que las inundaciones se den. Así es, señores. Así es, señores. Y hoy nuestros agricultores, pues, no estoy hablando del 100%, pero gran parte de aquello sí proviene. Porque hablar de la cuenca baja del Guayas es grande, es inmenso, ¿no? Se han hecho, por ejemplo, obras que permiten el drenaje rápido de las aguas, ¿no? Y eso, pues, debería haberse hecho hace mucho tiempo en la cuenca baja del Guayas, en todos los sectores. Entonces, la crisis por las lluvias. Guayas acaba de pasar, según reportes que tenemos,
por cerca de 150 y algo más de sectores inundados y bien complicados también, donde ya han cobrado algunas muertes, se han costado pérdidas de vida humana y las pérdidas de los cultivos pues son ya de conocimiento público por la prensa y los organismos de información que nos pasan. Superan a miles y miles las personas afectadas a nivel nacional. Guaya se prevé que tiene más de 26.000 afectados por las inundaciones, ¿no? Y las consecuencias son graves. Las intensas lluvias nos están faltando factor. Todos estos factores que anotamos nosotros y los vivimos aquí son, por lo general, más del 50%, los mismos problemas que tenemos los agricultores todos los inviernos. Imagínense que el mes de febrero ha sido uno de los 3 meses más fuertes en los últimos 45 años. En capacidad de lluvia ha sido el más fuerte, ubicado entre los 3 más fuertes de los últimos 45. Ojalá, y seguro estoy que no va a afectar, pero habrán también sus elementos que se aprovechen del dolor ajeno, ¿no? Se aprovechan del fuerte invierno y comienzan a tomar parte de la especulación. Y me refiero pues al sector arrocero, y ahí sí yo pediría al gobierno que debe de tener control de todo el sector arrocero. La agroindustria arrocera tiene almacenado miles y miles y miles de toneladas métricas y hoy con este problema van a aprovechar para subir el precio. Y como siempre hemos dicho, los organismos de control brillan por la ausencia. Escuche bien, estamos hablando del sector industrial arrocero. No estamos hablando del productor agrícola. El productor agrícola, la mayoría, los pequeños agricultores son los que tienen el problema de las intensas lluvias. El pequeño productor es el afectado, es el que no tiene para vender arroz, porque se le ha perdido su arroz con el invierno. Muchos fuimos afectados. Quien nos habla también fue afectado con una pequeña área de siembra. Se sembró y comenzó llueve y no se pudo el arroz pegar. Hubo que suspender la siembra y esperar un poco para que esto no afecte. Entonces imaginen ustedes un arroz recién sembrado, llueve, se inunda, se pierde inmediatamente. El que no pega está recién puesto. Los suelos totalmente cubiertos de agua. Los cultivos como el arroz recién sembrado no tienen esa fortaleza, no tienen esa necesidad ya de resistencia, porque están débiles, están recién puestos. Son los que sembramos por trasplante, los que sembramos por semillas directas, imagínense. La situación es más crítica y más caótica. Entonces, sí,
nos afecta a los pequeños productores. Cuando yo les hacía la introducción, les decía yo que por qué ocurre esto de aquí y esto de acá. Es sencillo, compañeros. Y es necesario que nosotros tengamos conciencia de aquello. En vastas zonas arroceras, en más de una, usted no ve un árbol. Ves, todo lo ve limpiecito. Y cuando ocurre esto de aquí, con la lluvia y el viento, el arroz se cae. Se cae. ¿Por qué? Porque no existe una barrera de protección. Yo les decía que la política ambiental en este país es jurídicamente muy extensa, es una de las mejores, pero no se hace cumplir, no se hace respetar. Señores, es necesario cumplir. Yo algo recuerdo de la ley ambiental que decía que hay que dejar el 10% de la unidad productiva, el 10% de una unidad. Por ejemplo, si tiene 10 hectáreas, dejar 1 hectárea. ¿Para qué? Para que existan naturaleza, árboles naturales, con el fin de que este tipo de reserva que se tiene en cada sector sirve para dos cosas fundamentales, y para muchas más, pero fundamentales son para qué? Para purificar el sector, el medio ambiente. Y otras sirven como amortiguamiento de los vientos. O sea, las corrientes de aire pegan ahí y es como una barrera y detiene la velocidad. Entonces, yo les decía que se puede también determinar aquello, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que sí lo saben y seguro que lo saben ellos bien, se debe construir cercas vivas. Cercas vivas. Es decir, cercas con árboles o arbustos, que las corrientes de aire sean las que choquen ahí, y sean una forma de cómo detener. Y así, pues, no tener el inconveniente de que estos cultivos se vayan al suelo por las fuertes corrientes de aire que pasan. Así de sencillo. ¿No, verdad? Entonces, si cuando la zona está descubierta, se van al mar nomás. El viento como hace olas inmensas. ¿No? Imagínese usted. El aire con una velocidad va arrasando lo que puede. Muchos árboles que han estado solos se han virado. Se han virado. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Tenemos nosotros que prever con las autoridades, con los gobiernos seccionales, prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, que son los que tienen que ver directamente con los sectores. Hoy, en el día, con los problemas y las cosas que se presentan por la fuerte temporada invernal. Esperamos lluvias hasta el 13 de marzo. Me imagino que habrá otro reporte en que estos últimos días ha bajado un poco la intensidad de las lluvias. Pero ya tenemos alrededor de casi de 6.000 hectáreas
afectada, con algunos millones de pérdidas, ¿no? El señor ministro, me acuerdo, el 27 de febrero, el ministro de Agricultura y Ganadería, pues, en una entrevista en un canal de televisión de la costa, manifestó que los principales afectados son los arroceros, es decir, los productores de arroz de Guayas, Manabí y Los Ríos. También señaló pérdidas en cultivos como maíz y cacao. El señor ministro Palacio se le olvidó también señalar que hay grandes sectores afectados en los pequeños productores de banano. Él es de la provincia del Oro. Y el Oro, más del 70% de los productores bananeros son pequeños productores de banano. En el Oro. Y nosotros sabemos públicamente, por la prensa, la gran cantidad de agua que se ha concentrado en los campos del Oro. Entonces, cuando ocurre esto, ¿no es verdad? Y vemos que la parte central de Manabí, según Riesgo nos informa, la gran actividad de las lluvias y las inundaciones y desbordes de ríos que ha habido en Rocafuerte, Calceta, Chole y todos los sectores. Febrero del 2025, mes que se recordará hace mucho tiempo, mes que nos ha permitido ver todas las falencias existentes en el agroecuatoriano. Imagínense que hasta en el sector amazónico ha habido problemas de pérdidas de aves. Nosotros veíamos un reportaje en el sector de Mocache, provincia de Los Ríos, donde prácticamente la influencia del río Quevedo se desbordó de esos sectores y la gran cantidad de aves que se han perdido en ese sector también. Entonces, el ministro muy bien intencionado pues ha dicho, lógico, ha dicho de que va a haber acciones favorables para los agricultores, habla de renovación o reestructuración de créditos para todos los afectados. También habla de la asistencia técnica, ¿no? Y habla de una activación de seguro agrícola que en la práctica, señores, no ha funcionado. Si alguna vez se comentaba dentro de los programas de siempre en este país, es fundamentalmente esto de aquí. Porque ni siquiera tenemos nosotros, ni siquiera tenemos los arroceros semillas certificadas. Es un problema de ver semillas certificadas. Y lo otro, pues la compra de la producción, pues está limitada al antojo de las grandes empresas arroceras industriales. Esa es la gran verdad. Entonces, cuando se habla de fortalecer el sector agrícola, tenemos que nosotros informar verdaderamente todos los problemas que tenemos. Entonces,
de una forma muy gentil, quizás desconoce el ministro. Y vemos nosotros que alrededor de más de 300.000 hectáreas de arroz, de las cuales ¿cuántas están aseguradas, señor ministro? Claro. Entonces, cuando había el Programa Nacional del Arroz y Control de Piladoras, se tenía, pues, este tipo de acción. Sí se hacía esa acción. Hoy en el día no existe eso. Habla de una asistencia técnica, bien, por lo que usted dice, pero en la práctica ¿será realidad aquello? La asistencia técnica, ¿usted cree que efecto 100% positivo va a tener cuando se han perdido ya más de 5.000, casi 6.000 hectáreas en la costa ecuatoriana? Bueno, y viene lo otro que dicen, bueno, derogado el sombrero. Y si no alcanzamos el sombrero, entonces, proteger los cultivos con un seguro agrícola es importantísimo, pero no hay, pues, no hay la cobertura. No nos engañemos de aquello. Bueno, yo alrededor mío tengo más de 20 agricultores y ninguno tiene seguro agrícola. Ninguno. Y algunos han perdido, no totalmente, pero se han perdido parte. Hay uno que se le fue como 3, 4 hectáreas y no le quedó nada. Entonces, no hay. La asistencia técnica o el extensionismo agrícola que se debe de tener como prioridad, el ministerio debe de tener un cuerpo de profesionales dedicado a fortalecer el trabajo de los pequeños agricultores o de la agricultura familiar campesina en este país, y no hay. Señores, no hay. Una empresa privada tiene más profesionales que el ministerio. Para que tengan idea, solamente para funcionar en cacao. Claro, ellos trabajan con sus técnicos para que la producción vaya para su empresa. Por supuesto que sí. Entonces, esta asistencia técnica y de seguro agrícola que de lo que les hablamos no es una gran solución cuando en la práctica sabemos que la gran mayoría no tienen la asistencia, peor el seguro. ¿De qué asistencia técnica vamos a hablar cuando los sembríos están bajo de agua, las casas están con agua? Y vemos por la televisión y la prensa devastadores imágenes a donde nuestros agricultores sufren la inclemencia de la poco o nada planificación que se debió haber hecho. Y seguimos con la muletilla de que contra la naturaleza no se puede. Seguro que no se puede, pero sí se puede amortiguar casos específicos de los cuales estamos señalando y estamos comentando, estamos hablando aquí. Y hemos diferenciado totalmente los dos campos importantes de la agricultura, la única que nos da los alimentos para las mesas de los ecuatorianos, y esa única no es bien atendida y no es bien distribuida. Y hemos dicho, ¿por qué la agricultura empresarial puede? Porque tiene medios económicos para hacerlo. Y la otra, la de los pequeños agricultores, es la que no tiene. Entonces, mis queridos amigos, hemos tocado temas muy blandos
pero profundos al mismo tiempo. Hemos dicho que este país tiene unas fortalezas de la biodiversidad, que está ubicado con un grupo de 12 países únicos en el mundo, en el planeta, de las cuales gozamos de una naturaleza rica, inmensa, fortalezas que no son aprovechadas en este país. Hemos hablado también de los informes de la OEA, de la FAO, donde nos habla del problema de la deforestación, donde nos habla también sobre los impactos que causa esto en el clima. Y nos hemos concentrado por nosotros aquí con el efecto de las lluvias de los meses de enero y febrero del 2025. Queridos hermanos, no nos queda más que despedirnos de esta subprogramación La Trinchera del Agro. Voz y sentimiento de los agricultores, estaremos aquí para proteger de este medio de comunicación a nuestros hermanos agricultores. Tengan ustedes un lindo inicio de semana y a luchar como siempre, a pelear con la tierra y a trabajar. Felicidades, muy buenos días. Se despide su humilde servidor Carlos Aurelio Bustamante Cantillo. No sin antes recordarles que aquí en King TV Radio nosotros estamos en la lucha. Felicidades y muy buenos días. King TV, su medio digital, presentó Trinchera del Agro. Despacito amanecía, ya estaba casi clareando. Una mañana ecuatoriana con olor a siembra y pasto. Yo ya estaba sobre el surco, cara al sol, la frente en alto, cuando alguien desde el camino me gritó, medio asustado. Dicen que hay guerra en la tierra, dicen que se están matando. Yo me había puesto a pensar en guerra y en qué sé yo cuánto. Cuando vi al surco fresco, miré la yunta de mantos y vi la tierra fresquita y la semilla esperando. Y pensé pa' mis adentros, con alma de ecuatoriano, tierra arada huele a patria, es mejor que siga arando. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite King TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.